Muy buenas noches, señores estudiantes. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en el aula Buenas virtual. noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Dicen buenas noches. ¿Cómo están, Buenas noches, compañeritos? Un licenciado. gusto saludarles. Bienvenidos. Bueno, señores y señores, iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes al área de ciencias naturales. Bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Vamos a iniciar viendo lo que corresponde al tema de esta semana. En pantalla les proyecto el documento que ustedes tienen en su aula virtual referente a la tarea que tienen que realizar para esta semana. Entonces estamos en la semana ya número 3, estamos por ende estamos en el tema número 3. Aquí se encuentra el formato para recursos de aprendizaje de tarea, el nombre de la asignatura, Ciencias Naturales, la unidad número 1, Propiedades y niveles de organización de los seres vivos, con el tema número 3 que vamos a ver el día de hoy, el descubrimiento de la célula y estructura celular, que vamos a ver en una primera instancia cómo está constituida, sobre rasgos vamos a ir analizando. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es el tema que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana, el cual constituye y dice de la siguiente manera. Desarrolle las siguientes preguntas. Primero dice, realice un cuadro comparativo entre las estructuras celulares y sus funciones, con objetos que puedan encontrar en la vida cotidiana. Por ejemplo, una mitocondria se asemeja a la batería de un carro, por ejemplo. Entonces, pues, eso puede ser una comparación que ustedes pueden hacer. La siguiente dice, responde a las siguientes preguntas. Defina qué es la célula. Tienen que escribir el concepto de qué es célula. La siguiente dice, mencione cómo están constituidas las células procariotas, cuáles son las características, y eso ya hemos venido hablando desde la clase anterior, cuáles son las células procariotas, y aquí en esta clase también nosotros lo vamos a explicar de mejor manera. La siguiente dice, describa cómo aportó a la ciencia el descubrimiento del microscopio. Fue positivo, fue negativo, qué fue lo que suscitó a partir del descubrimiento del microscopio. La siguiente dice, en la hoja de trabajo dibuje el microscopio y sus componentes o sus partes. Tienen que poner todas sus partes en relación al microscopio, tienen que hacer un dibujito y tienen que ir poniendo todas las partes que contiene el microscopio. Y eso sería toda la tarea que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo es de forma escrita, no pueden hacer en otro formato, no pueden hacer en computadora, no, sino todo tiene que ser hecho a mano, tiene que ser claro y ordenado, deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Antes del desarrollo de todas estas preguntas, ustedes tienen que rotular su hoja cumpliendo con las actividades o la información que se encuentra contenida en el desarrollo de esta rotulación. Ahí tienen el nombre del colegio, tienen el nombre de cada uno de ustedes, del curso, fecha, materia y el tema de la tarea. Eso tienen que cumplir. Entonces, a continuación también deben leer las recomendaciones en relación a la ortografía, a la gramática, a la utilización de ideas, a la organización de la tarea. La rúbrica de calificaciones, de igual manera, y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con el tema descubrimiento de la célula como tal y la estructura celular correspondientes a la semana número 3 del 13 de marzo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 13 de marzo, la fecha límite de entrega es el 31 de marzo, la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de abril del 2023. Eso en relación a la actividad que ustedes tienen. Este es el documento de la tarea que ustedes tienen en su aula virtual, que ustedes lo pueden encontrar donde dice tarea 2, en este caso tarea 3, tema número 3. ¿Sí? Vamos a continuar con el desarrollo de las actividades, vamos a continuar con el desarrollo de todos los temas que se encuentran establecidos para la presente clase. Vamos a iniciar
con todos los contenidos, con todo el material que ustedes tienen en su estructura del material de pollo. Vamos a ir viendo, vamos a ir analizando y aquí en pantalla ustedes también pueden observar. Y vamos a iniciar tratando sobre el descubrimiento de la célula, cuándo se dio, si fue importante o no para el desarrollo de la vida, también de la protección de la vida en toda esta estructura biológica en relación a la prevención de futuras enfermedades. Y vamos a ver cuáles son los aportes que se ha desarrollado a partir del descubrimiento de la célula. El descubrimiento de la célula. La célula fue descubierta por un científico inglés, en este caso Robert Hooke, fue quien descubrió la célula en el año 1665. Al observar con el microscopio un corte delgado de corcho, encontró pequeños espacios que parecían un panal de abejas y les llamó celdillas o células. De ahí proviene el nombre de célula. En relación para poder haber descubierto, para poder analizar en una primera instancia todos los procesos y las estructuras de la célula, fue necesario descubrir o inventar un aparato que permitiera agrandar todas las estructuras microscópicas y en este caso se desarrolló el descubrimiento del microscopio. En el año de 1590, Zacharias Jensen trabajaba junto con su padre, Hans Martens, como fabricante de anteojos. Durante sus trabajos en el taller tuvo en algún momento la idea de conectar dos lentes mediante un tubo. Con este simple montaje, Zacharias Jensen se dio cuenta de que podía observar objetos con aumento significativamente mayor que los que conseguía con una sola lente. Según los documentos de la época, el aumento obtenido de este primer microscopio variaba entre el 3 y 9 píxeles, según cuál fuere la distancia entre las lentes. Prácticamente esa fue la distancia en primera actividad del microscopio, el nivel de agrandamiento que tuvo en relación al objeto que se procedió a estudiar. En cuanto al desarrollo tecnológico del microscopio y su aporte a la ciencia, el aparecimiento del microscopio permitió al ser humano observar objetos y estructuras que se escapaban a la vista humana. Por ejemplo, las bacterias, la misma célula, no son por su estructura unicelular, no son de fácil observación a simple vista. Eso quiere decir que nosotros no podemos observar por ejemplo, a un parásito, a un microbio, a un virus, nosotros no podemos observarle a simple vista, ¿no es cierto? De hecho, una serie de bacterias, ahorita que estamos de virus, ahorita que estamos en esta época invernal, prácticamente son los procesos en los cuales prácticamente están rodeando nuestro cuerpo y que muchas de las veces afectan a nuestro organismo. No son visibles a simple vista, son seres microorgánicos unicelulares, por ende no se los puede observar. Y para ello es necesario la utilización del microscopio para poderlo observar, para poder ver la estructura de cada uno de ellos. A partir de la primera invención durante el año 1665 del microscopio, este microscopio ha ido evolucionando considerablemente. Y en la actualidad se ha incorporado tanto la informática como la electrónica en el desarrollo mismo de todos estos procesos, se han acoplado al desarrollo de los microscopios, de tal manera que en la actualidad permiten observar con mayor precisión cualquier microorganismo que nosotros podamos o queramos estudiar. Es así, por ejemplo, en la actualidad, cuando tuvimos este proceso de la pandemia, muchos de los laboratorios a nivel internacional y europeo desarrollaron centros de estudios para tratar de buscar un método, un antídoto que permita inhibir el virus del COVID-19, del SARS-CoV-19. Esto obviamente a través de los procesos, a través de de la investigación utilizando al 100% el microscopio. El microscopio permitió, ustedes han visto cómo se lo físicamente en imágenes, cómo se lo dibujaba, cómo se lo representaba al virus del COVID-19. Obviamente a esa conclusión llegaron una vez que pudieron observarlo a través del microscopio.
pudieron tomar imágenes, vuelvo y repito, con la incorporación de la tecnología, con la incorporación de la informática, de la electrónica, hoy en día se pueden tomar incluso imágenes en tiempo real de todo lo que está sucediendo, de todas las estructuras de la célula, para poderlas estudiar, para poderlas analizar de una forma más precisa. En este sentido, entonces, el microscopio permitió observar objetos y estructuras que se escapaban a la vista humana, e incluso a cualquier lupa inventada hasta esa época, abriendo con esto un mundo nuevo de posibilidades en cuanto al conocimiento. Alrededor del siglo XIX se dio un mayor desarrollo de la microscopía y apareció el microscopio compuesto, que al inicio tenía dos lentes. Sin embargo, luego se incorporó un tercer lente para acoplar una cámara de fotos y de video, con la cual se podían registrar los resultados e incluso procesos de movimiento, lo que mejoró el estudio de la reproducción de las bacterias, como por ejemplo el estudio de cada una de estas bacterias. Fue bastante preponderante para tratar de inhibir, para tratar de analizar con la finalidad o con el objetivo de generar nuevos antídotos que permitan proteger la vida de los seres, tanto vegetales como animales. A mediados del siglo XX ocurrió el invento de un nuevo tipo de microscopio conocido como microscopio electrónico, pues es que este fue capaz de conseguir un aumento de 1000 veces en relación de su antecesor, al microscopio anterior, gracias al cual es posible observar estructuras aún más pequeñas que las que podía ver el microscopio anterior. Además de que por primera vez se pudieron hacer observaciones microscópicas en 3 dimensiones y determinar la ubicación de los orgánulos y otros componentes en el interior de la célula. Posteriormente, se logró incluso observar las estructuras interiores de los orgánulos como las mitocondrias. Así, el descubrimiento del microscopio fue el punto de partida de una serie de avances en relación a la ciencia, como el estudio de las bacterias, de los virus y el análisis de la sangre, con lo cual fue posible determinar la causa de muchas enfermedades e incluso desarrollar las curas gracias a esto, incluso antídotos que tratan de prevenir todo este tipo de enfermedades. Aquí nosotros podemos ver una pequeña evolución en cuanto a la transformación que sufrió el microscopio desde su inicio, desde su descubrimiento. Nosotros podemos ver en primera etapa de izquierda a derecha, nosotros podemos observar el primer microscopio que fue a base simplemente de 2 lentes que permitieron agrandar determinados objetos. En el siguiente nosotros ya podemos ver una estructura mucho más avanzada y incorporaron 3 lentes, pero no era al 100% efectivo. En las dos últimas imágenes nosotros podemos ya ver un microscopio 100% electrónico que ya permite hacer diferentes actividades dentro de una misma actividad de estudio, que puede ser de la célula, puede ser de las bacterias, de cualquier microorganismo que se encuentre. Entonces aquí tenemos en imágenes una pequeña evolución a todos estos componentes. Entonces aquí vamos a seguir viendo, vamos a seguirles analizando cada una de estas estructuras. En base a este estudio, en base al análisis de la evolución que tuvo el microscopio, vamos a ver una serie de estructuras de estudios en relación a la célula. En este sentido, otro aporte importante fue el de la observación de los cromosomas y del ADN dentro de la célula, gracias a lo cual hoy se usa esta información para casos legales, ya que las observaciones realizadas aportan a la criminalística y por tanto a la solución de crímenes de diversas índoles. Entonces también se estudia ahí, también en casos legales también se utiliza en relación cuando, por ejemplo, los papás no quieren reconocer a los hijos. Ahí se hace una estructuración, se hace un análisis de los cromosomas y especialmente del ADN. Por eso ustedes cuando van y piden el reconocimiento de un hijo, siempre le dicen, entonces vamos a hacer el abogado defensor, la defensa técnica de la parte de la madre que le dice, vamos a solicitar que se haga el análisis del ADN para ir comparando, para ver si es verdad que es el papá o no es el papá.
Con eso se descarta cualquier posibilidad o incógnita que se dé. Entonces, a través del microscopio se utiliza bastante en este proceso el microscopio. En los casos de la bioquímica, mejora la observación de los resultados de las reacciones químicas y aporta también a este campo una serie de preceptos que han permitido desarrollar análisis en cuanto a estructuras microorgánicas que obviamente son difíciles de observar a simple vista. En relación a la célula, vamos a ver cuáles son las características de la célula y iniciamos determinando que existen dos tipos de células. Tenemos la célula vegetal y también tenemos la célula animal. Ambas guardan similitud, pero también guardan diferencias en cuanto a su estructura, en cuanto a la protección, especialmente a las paredes celulares. Las paredes celulares cambian en relación, en el caso de la célula vegetal, presenta una pared celular rígida, que es prácticamente la estructura que le mantiene erguido a las plantas, a los árboles. En cambio, la célula animal no contiene eso y obviamente eso le permite ser flexible para las características propias de los animales y hay una serie de combinaciones también que nosotros podemos ver y que vamos a ir analizando a nivel que sigamos avanzando en el desarrollo de estas clases. Pero aquí nosotros podemos ver tanto la célula animal como la célula vegetal, cómo están estructuradas. Aquí nosotros podemos observar, ambas tienen un núcleo, ambas tienen un nucleolo, ambas tienen un retículo endoplasmático rugoso, igual tienen un retículo endoplasmático liso, tienen sí un citoesqueleto, ambas estructuras, tienen una membrana plasmática, un lisosomas, igual están estructurados, el complejo de Golgi, tienen las mitocondrias, los citoplasmas, en este sentido también tienen los peróximas y los ribosomas. En cuanto a las diferencias que tienen las células, tienen los centriolos, las báculas, los cloroplastos, que son quienes da esa coloración verde a los vegetales, que obviamente este tipo de componentes solo se encuentra en la célula vegetal, más no se encuentra en la célula animal. Las vacuolas y tenemos la pared celular como componentes diferentes o que los diferencian de la una de la otra en relación a la célula vegetal y a la célula animal. La célula, en primer lugar, aquí vemos el concepto, la célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Pregunta de examen, ahí tienen una de las preguntas que pueden ir al siguiente examen. Entonces, ¿qué es la célula? La célula es la unidad estructural y de funcionamiento de los seres vivos y es capaz de realizar las tres funciones. ¿Cuáles son las tres funciones? Nutrición, relación y reproducción. Existen distintos tipos de celulares. Según la presencia de determinados orgánulos y estructuras celulares, distinguimos las células eucariotas vegetales con núcleo pared celular y cloroplastos, y también las células eucariotas animales con núcleo y centromas, aunque también existen otros tipos de células como las procariotas sin zona nuclear diferenciada, es decir, que no se encuentra al 100% diferenciada. En el año de 1665, Hooke también observó el microscopio una lámina de corcho y señaló la presencia de espacios que denominó células. Más tarde, en el año 1674, Leeuwenhoek identificó en una gota de agua unos seres vivos de pequeño tamaño formados por una sola célula. Células procariotas, las primeras células que existieron como tales fueron las células procariotas, surgieron hace más de 3.500 millones de años atrás, prácticamente están presentes este tipo de células casi desde el inicio de la vida de nuestro planeta. También tienen organización sencilla y se caracterizan por carecer de una zona nuclear. Las bacterias son células de este tipo y dentro de ellas distinguimos las siguientes estructuras. En primer lugar, tenemos la pared celular. ¿Qué es la pared celular? Es una estructura rígida formada por una proteína llamada murreína. Esa está constituida la pared celular. La membrana plasmática, en relación a la membrana plasmática, regula el intercambio de sustancias con el medio externo y sirve de encaje al cromosoma durante la división bacteriana.
Los citoplasmas es el líquido viscoso delimitado por la membrana plasmática. Los cromosomas son unas estructuras circulares y mucho menos compactas que los cromosomas de las células eucariotas. Estructuralmente, las bacterias presentan en la parte externa una cápsula, facilitan su desplazamiento los flagelos y aumentan su adhesión al medio de los microfilamentos. Esas son las estructuras en cuanto a la célula. Y aquí nosotros podemos observar una célula, en este caso una célula procariota. Aquí se encuentran definidas cada una de las partes que nosotros hemos visto o se les ha indicado a nivel anterior. Tenemos, en primer lugar, tenemos la membrana plasmática, tenemos los microfilamentos, los cilios, tenemos la cápsula, tenemos los flagelos, tenemos la capa externa, tenemos la pared celular, tenemos la capa de péptidoglucano, que es prácticamente quien también sirve de una estructura de nutrición de la célula. Tenemos el ADN como tal, el ADN es la información genética de la célula. Prácticamente esta información genética va a contener los mismos cromosomas, la misma información en relación a la célula progenitora. Entonces ahí se encuentra toda la información contenida de la célula. Esas son las partes en cuanto a las células procariotas. En cuanto a las células eucariotas, 2.000 millones de años después se originaron las primeras células eucariotas. Parece ser que ciertos componentes de estas, como las mitocondrias y los cloroplastos al principio, fueron células procariotas simbióticas y con el tiempo perdieron su independencia. Las células eucariotas tienen una organización compleja, presentan un núcleo diferenciado y orgánulos presentes en el material citoplasmático. Existen dos tipos de células eucariotas: las células animales, incluidas las humanas, y las células vegetales. La principal característica de las células eucariotas es que presentan su ADN, eso quiere decir el ácido desoxirribonucleico, protegido dentro de una estructura membranosa que constituye el núcleo de la célula. Y de esta manera nosotros vamos a ir viendo, vamos a ir analizando de una forma rápida todos los componentes que se encuentran estructurando nuestra célula o las células en general. Y vamos a ver, de esa manera tenemos la estructura celular, tenemos el esquema y tenemos las características y funciones. En esta primera etapa vamos a ver la membrana plasmática. La membrana plasmática está constituida por los fosfolípidos, tenemos el colesterol, tenemos las proteínas y tenemos los glucoproteínas. ¿Cuál es la característica de la membrana plasmática? Es una doble capa de lípidos con proteínas y glúcidos insertados. Delimita la célula y regula el intercambio de sustancias con el exterior. Esa es la función que hace la membrana plasmática. En relación a la siguiente etapa, el núcleo está constituido por la membrana nuclear, el nucleoplasma, el nucleolo y los poros nucleares. La función del núcleo es esta membrana por la envoltura nuclear. A través de los poros tienen lugar intercambios entre el nucleoplasma y el citoplasma. Tienen los cromosomas, también se encuentra formado por el nucleolo, que está relacionado con la síntesis del RNA, que ya vamos a ver más adelante en qué consiste esa etapa. El citoesqueleto está formado por microtúbulos, filamentos de intercambio y los microfilamentos. Es un conjunto de filamentos proteicos. Su longitud y grosor son variables, dan forma a la célula y son los responsables del movimiento celular de los cromosomas durante la mitosis. La mitosis es la reproducción, la división de la célula, y eso ya vamos a ver más adelante. En relación a los ribosomas, están constituidos por la subunidad mayor, las proteínas, y la subunidad menor. En cuanto a las funciones de los ribosomas, consta de dos subunidades de diferente tamaño, formadas por el RNA y proteínas. Se encuentran dispersos por el citoplasma o asociados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso, y en todo caso sintetizan las proteínas para que puedan ser asimiladas por la célula.
En cuanto al retículo endoplasmático, el retículo endoplasmático está constituido por el retículo endoplasmático rugoso, que es la coloración morada, y el retículo endoplasmático liso, que es la parte rosada. ¿Cuál es la función de esta estructura celular? Es un conjunto de sáculos y túbulos aplanados. Existe una continuidad entre el retículo endoplasmático y la envoltura nuclear. Sintetiza y transporta lípidos y proteínas de la membrana. Se distinguen dentro de estos el liso y el rugoso, ya que este último tiene los ribosomas adheridos a su estructura. Esas son las características en cuanto a este componente. Tenemos el siguiente, el aparato de Golgi el aparato de Golgi mitocondrial, que está constituido por la cara cis, el sistema y la cara trans. Esas son las estructuras en cuanto al aparato de Golgi mitocondrial. ¿Cuál es su función? Es un conjunto de vesículas y sáculos aplanados y superpuestos situados cerca del retículo endoplasmático. ¿Cuál es la función de ellos? Transformar, empaquetar y seleccionar macromoléculas para su transporte a otros orgánulos o al exterior de la célula. Interviene en la maduración de las proteínas que fueron asimiladas anteriormente. En cuanto a las mitocondrias, estas están constituidas por crestas, por el ADN como tal, la matriz y los ribosomas. Tiene doble membrana, en la más interna presentan unos repliegues llamados crestas, el líquido interior es la matriz, en la matriz mitocondrial se encuentra el ADN y los ribosomas producen energía utilizable para la célula. Dentro de estos tienen incidencia directa sobre la respiración celular, tienen un ADN propio, eso quiere decir que tienen una estructura informática celular propia de este componente. Pasamos al siguiente, el lusosoma peroxisomas. Está constituido por la membrana y una capa de lípidos. En este caso, dentro de la estructura celular, están formados o están constituidos por vesículas que contienen enzimas. En los lisosomas se hallan enzimas hidrolíticas y en los peroxisomas oxidativas participan en los procesos de degradación de sustancias y también en los procesos de digestión de la célula. Tenemos los siguientes, los centriolos. Los centriolos son exclusivos de las células animales. En general, se presentan dos centriolos en posición perpendicular, uno respecto al otro. Son estructuras proteínicas de forma cilíndrica que se encargan de organizar las fibras de uso mitótico durante la división celular. Pasamos al siguiente componente, que son las vácuolas. Las vácuolas son vesículas cuya función primordial es el almacenamiento de sustancias diversas, nutritivas y también tóxicas. Suelen ser mayores que las células vegetales que en las animales. Eso quiere decir que están el tamaño es mucho más elevado en las células vegetales que en las células animales. La pared celular, aquí tenemos la pared celular, está compuesta por pared celular estructural mismo y la membrana celular. Es exclusiva de las células vegetales. Esta pared celular no se encuentra en las células animales, solo en las células vegetales. Por eso dice que son exclusivas de las células vegetales. Es rígida y rodea la membrana plasmática. Está compuesta de fibras de celulosa y una matriz de proteínas, otros polisacáridos como el agua y sales minerales. Sirve de exoesqueleto a la célula con el que se confiere forma y protección a cada uno de los vegetales. En relación a los plastos están constituidos por una membrana, por una gran pila de tilacoides, el tilacoide como tal, el cloroplasto. El cloroplasto prácticamente es el responsable de la coloración verde que nosotros podemos observar en las plantas, que también este proceso lo realiza a través de la fotosíntesis. Tenemos los cloroplastos y los amiloplastos, que son las características de los componentes de los plastos. Son propios de las células vegetales y son cloroplastos, están limitados por una doble membrana. En su interior se encuentra un líquido denominado estroma y unos sacos aplanados, los tilacoides, que se agrupan y forman una estructura llamada grana. Contienen la clorofila, el pigmento empleado para la fotosíntesis,
también tienen los aminoplastos, que se encargan de almacenar almidón para la alimentación y fortalecimiento de la planta, y los cromoplastos, que son responsables del pigmento de ciertos vegetales como la zanahoria, que tiene su color rojizo, o también de la remolacha, que tiene su característica fundamental. Esos son los componentes de las células, esos son los componentes en una primera etapa que nosotros vamos viendo, que ustedes tienen ya que seguirse familiarizando con todos estos procesos, con todas estas estructuras celulares, ya que más adelante seguiremos viendo ya de una forma más precisa a cada uno de ellos, a cada uno de estos componentes que son de vital importancia en el desarrollo y en el estudio de nuestras células como tal. Recordemos que nuestro cuerpo, nuestro organismo también está constituido por células. Cuando existe, por ejemplo, el proceso de reproducción, intervienen dos células, según dos células, la célula masculina, que es el espermatozoide, y la célula femenina, que es el óvulo. Son dos células, tanto masculina como femenina, y eso ya vamos a ir viendo más adelante cuál es su estructura, cuáles les damos el nombre científico a cada una de ellas, y obviamente que están actuando directamente sobre el proceso de fecundación para dar origen al nuevo ser. Una vez que se unen, se multiplican, se agrupan y van formando tejidos, órganos, sistemas y una serie de cosas que también nosotros ya habíamos visto anteriormente. De esta manera, mis queridos amigos, llegamos ya a la parte final. Esta ha sido la explicación de la clase de hoy en relación al tema, un tema bastante importante, a la célula, la estructura de la célula y obviamente al microscopio como el elemento fundamental para el estudio de esto. Si no hubiera el microscopio, nosotros no hubiésemos podido observar en los gráficos cada una de las partes separadas de la célula a fin de estudiar cuál es la función de cada una de ellas. De esta manera llegamos ya a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una excelente noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la clase del día de mañana. Señoras y señores, un excelente resto de noche. Igualmente, licenciada, pase una buena noche. Gracias, Lice. Gracias, Lice. Gracias, dice, una linda noche.